TVU Noticias Tarde. ¿Cómo están, damas y caballeros? Sean bienvenidos a una nueva edición de TVU Noticias Tarde, partiendo ya la semana, esperando que la hayan disfrutado, algunos extrañando un poco los días libres. Bueno, recordar que van a tener mucho tiempo para el 18 de septiembre. Nos gustaría pasar de manera inmediata a nuestra encuesta del día de hoy, que usted puede revisar en @TVU Noticias, como está viendo en sus pantallas. Un sismo de 5.4 se registró en la región del Biobío. Se sintió en la noche de ese fin de semana. La verdad es que se sintió bastante intenso. Algunos decían que era aproximadamente un 6, pero la realidad es que estaba el epicentro en Lebu, por ende se tradujo en obviamente un movimiento un poco más intenso para aquellas personas que estaban más aledañas. Se cree que tiene toda la información del caso para enfrentar un temblor de mayor magnitud. Y ahí estamos viendo los resultados de la encuesta del día de hoy. No se olvide, distintas encuestas para que usted pueda opinar con nosotros y estar atentos a la actualidad nacional, regional, en diferentes ámbitos. No se olvide, @TVU Noticias en la plataforma X. Una de las cosas que estuvimos hablando durante estos días ha sido la situación de Huachipato. Nuevamente se generó una instancia de diálogo entre la autoridad de la cartera de Economía con representantes del mundo sindicalista. Y es por esto que para hablar de esta temática nos acompaña ahora mismo Miguel Molina en vivo y en directo. ¿Cómo estás, Miguel? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Sí, una reunión extraordinaria la que se realizó durante la mañana en el sindicato Petrox, aquí en Concepción, porque primeramente esta reunión estaba dirigida a Seremía del Trabajo junto a dirigentes sindicales de Huachipato y de contratistas de Huachipato, pero fue en esa instancia a la cual también de manera extraordinaria se sumó el ministro de Economía, Nicolás Grau, en su visita aquí a la región, porque él tenía una pauta pendiente en Chillán, pero aprovechó de pasar a conversar un poco y entablar esta reunión improvisada, un poco podríamos mencionarlo, junto a los dirigentes sindicales de Huachipato. ¿Qué se habló en esta reunión? Se adelantaron un poco las temáticas de esta semana, lo que son estos trabajos, para ahora empezar a ver el futuro de los trabajadores que no eran directos de Huachipato, es decir, eran trabajadores por medio de contratistas específicamente. Por lo tanto, a partir de eso se dieron los principales lineamientos, cuáles iban a ser los planes en los cuales se iban a trabajar para las personas, en ese sentido, para los trabajadores indirectos de Huachipato, y qué es lo que viene durante esta semana de parte de Seremía del Trabajo, quienes recalcaron el apoyo hacia los trabajadores de Huachipato. Lo que viene durante la semana son palabras que dio el ministro de Economía, Nicolás Grau, que les invito a pasar a revisar para ver un poco cuál fue la tónica de esta reunión extraordinaria durante la mañana en el sindicato Petrox. Justamente nuestro esfuerzo principal es ir conversando este plan que estamos trabajando, en este caso con proveedores de Huachipato. En la reunión que tuvimos ahora son principalmente empresas que dan servicios de mantención, temas metalmecánicos, de electricidad, de transporte, un conjunto de servicios que son fundamentales para Huachipato, que el grueso de ellos trabajaba principalmente para Huachipato. Por tanto, el objetivo que tuvimos en esta reunión es conversar un plan que nos permita que el anuncio de cierre de Huachipato no implique un cierre de estas empresas con las que conversamos hoy día. Entonces hay que romper la cadena y hacer que no se nos genere justamente un efecto dominó. Bueno, palabras sin duda importantes, visita completamente espontánea lo que se registró en ese momento en el sindicato de Petrox. Miguel, tú que tuviste la oportunidad de estar ahí relativamente conversando también con algunos trabajadores, ¿cómo es o más que trabajadores, con gente que le presta servicios a Huachipato, cuál fue su apreciación de todo lo que se ha visto? Bueno, obviamente el escenario ideal sería que ojalá la empresa no cierre, pero ya como se está hablando de un cierre completamente inminente, ya el camino parece que ya está pactado.
Sí, ellos ya por lo menos lo tienen bien internalizado, lo que es el tema de que ya Huachipato revertir esta situación del cierre es un panorama que es bastante imposible. Por lo tanto, empiezan a trabajar en, por un lado, lo que son las desvinculaciones que van a venir durante la segunda semana de septiembre, cuando se apague el alto horno de Huachipato, y después ya en la segunda semana de octubre, cuando ya cierra definitivamente la planta. Por lo tanto, ellos lo que empezaron a trabajar ahora y lo que se habló en esta reunión con el ministro es básicamente cuáles son las opciones que ellos pueden tener de parte de cartera de Economía y de parte de Seremía del Trabajo cuando ya sean posteriormente desvinculados de la empresa. Se barajaron tres opciones principales. Primero, reinserción laboral en empresas nacionales y o regionales. Era parte de lo que ellos solicitaron y parte de lo que se les adelantó puede ser posible. Por otro lado, también en lo que es el tema de trabajar en fortalecer la industria, un plan que el ministro venía adelantando desde hace semanas atrás, pero que no había entregado mayores detalles, y se espera durante esta semana se entreguen muchos más detalles. Y por otro lado, lo que es el tema de las indemnizaciones, cómo se va a trabajar en ese aspecto. Tenemos declaraciones también de parte del representante de los contratistas de Huachipato, quien se refirió y habló un poco de cuáles iban a ser los estándares y cuáles iban a ser estas líneas de trabajo que se iban a seguir previo también, o sea, posteriormente, bien digo, a esta reunión con el ministro de Economía. Así que los invito, pasemos a revisar también esas palabras. Una reunión que fue solicitada, en la cual se abordaron varios temas relevantes que tiene que ver mucho con la crisis de Huachipato y cómo vamos a enfrentar en adelante los contratistas esta crisis. Así que el ministro comprometió varias cosas que en realidad favorecen y de esa manera lograr paliar un poco la cesantía de la región. Apoyo en abrir hacer puente para abrir nuevos mercados para estas empresas, abrir nuevos clientes, tanto en la región como fuera. Quien también estuvo presente en esta reunión, ya les adelantaba, era Seremía del Trabajo, quienes durante este camino con Huachipato se han visto bastante cercanos con ellos y apoyar bastante lo que son las decisiones y sobre todo este proceso de desvinculación por el cierre de la empresa. Hablaron acerca de lo que se viene en esa cartera específicamente para la semana. El día de mañana se reunirán con los representantes de los contratistas de Huachipato para ver sus principales demandas, ver la cantidad exacta, porque también habíamos consultado por la cantidad exacta de personas que estarían y formarían parte de lo que es este plan para de medida, por ejemplo, sobre todo con el tema de la desvinculación. El día de mañana se reunirán en Seremía del Trabajo junto a los trabajadores, a los contratistas también y a dirigentes sindicales de Huachipato para tomar sus demandas y a raíz de eso crear un plan y una propuesta sobre todo para la posterior desvinculación. Además, el día jueves se hará aquí a la región del Biobío, bien digo, la visita de Subsecretaría del Trabajo para también conversar acerca de este tema que compete a los trabajadores de Huachipato, un tema bastante importante que ha ido en aumento y que se espera durante esta semana tenga, por ejemplo, solución en el tema del trabajo, cómo van a ser las indemnizaciones, cómo va a ser la reinserción laboral hacia los trabajadores, existirá efectivamente esta reinserción laboral, serán empresas nacionales, serán empresas regionales. Los invito a escuchar las palabras de la Seremi del Trabajo, quien también se refirió a lo que se viene en esta semana por parte de su cartera. Cómo están cada una de ellas, cuántos trabajadores aproximadamente tienen, escuchamos también a los sindicatos, vimos el rubro en el cual cada una de estas se desarrolla y también cómo podemos hacer un plan, que eso es lo que el ministro nos propuso, que en conjunto generáramos un plan de trabajo viendo lo que hacen estas empresas contratistas y dónde podrían reinsertarse, no tan solo en la región, sino también fuera de la región. Y aquí también hacer un llamado a las grandes empresas que hoy día tienen proyecciones o proyectos de trabajo que también consideren a futuro en la incorporación de estas empresas contratistas que han dado más de 20, 30 años de trabajo a Huachipato y que solo trabajaban para Huachipato y que van a tener que reinventarse hoy día. Entiendo, bueno, sin duda la situación, Miguel, respecto a que ya se está conversando porque el camino parece que solamente ese, que Huachipato va a no cerrar definitivamente, pero sin duda cerrar gran parte de su producción, que va a traducirse en varias desvinculaciones. Por lo mismo, vuelvo a consultarte y con esto estamos cerrando, respecto a lo que se pudo percibir por parte de la actitud de los trabajadores, cómo estaban ellos en esa línea. Decías que estaba bastante internalizado, pero claro, todo a la esperanza de lo último que se pierde en ese sentido.
Los trabajadores sí aún mantienen la esperanza de que se pueda revertir esta situación, saben que es algo bastante imposible, que es algo bastante improbable, por lo tanto de ahí es que se empiece a trabajar en todo lo que tiene que ver con el proceso de desvinculación. Sin embargo, esta reunión con Seremía del Trabajo y el ministro de Economía también le devolvió un poco lo que son las esperanzas en el tema de la cesantía, porque recordemos que de producirse estos despidos de más de 20.000 personas, la cesantía en nuestra región pasaría de un 8% a un 11%, 12% en algunos de los casos, de darse el periodo más extremo. Por lo tanto, ellos perderían fuerte laboral, perderían ingresos, personas que llevan más de 30 años trabajando en la empresa. Reciben esta reunión de buena manera porque ya se les entrega por lo menos un norte, un camino el cual pueden seguir para mantenerse trabajando, para mantenerse activos laboralmente. Por lo tanto, ya que se les haya entregado por lo menos un lineamiento, por lo menos posibilidades, calma bastante lo que es esta ansiedad y lo que es ya estos días previos a que ya se efectúe el cierre de Huachipato. Por lo tanto, esta es una de las reuniones que se mantendrán durante esta semana, que entrega las soluciones que ellos estaban pidiendo, que por lo menos si no se cierra la planta, por lo menos que ellos también tengan donde trabajar en empresa nacional, en la empresa regional, dentro de la misma región del Biobío, también en otros sectores. Es parte de lo que ellos también se estaban preocupando y estaban bastante incontentos, sobre todo que no se les había dado antes una respuesta concreta, pero que ahora con esta reunión ya saben y tienen más concreto hacia dónde van a tener que seguir caminando cuando ya se efectúe este cierre de Huachipato. Por lo tanto, devuelve un poco lo que es las esperanzas a los trabajadores directos e indirectos de la empresa que se verían afectados por este cierre. Muy bien, Miguel, sin duda información relevante, importante, constantemente actualizándose. Sin duda es por esto que vamos a darle una pausa a esta temática para ver cómo van a ser los siguientes pasos a seguir por parte de los trabajadores. Muchas gracias por este contacto, seguimos esperando cualquier tipo de actualización. Que tengan muy buenas tardes. Pasamos a otra temática respecto a movilidad. Hemos estado hablando de esto de manera reiterada y hay una pequeña luz de esperanza para que finalmente exista la añorada por algunos usuarios del servicio de transporte público de la renovación de este servicio, los buses propiamente tal, debido a la modificación de la ley, entiéndase la ley espejo que permite en este caso la subvención o la adquisición, bien digo, de los distintos elementos que componen un buen transporte público, un buen servicio de transporte público en realidad. Para ahondar en esta línea, doctor Juan Antonio Carrasco, docente del Departamento de Ingeniería de UDEC, investigador CEDEUS UDEC. ¿Cómo está, doctor? Muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Muy buenas tardes, Carlos. ¿Cómo estás? Bien, también. Partiendo el lunes. Partamos con ánimo nomás. Exactamente. Vamos primero con esta, una modificación en la ley que, como veníamos anunciando un poco en la previa, da un poco de luz de esperanza en lo que es la añorada modificación en materia de lo que es el servicio de transporte público que funcionamos actualmente. ¿Cómo ves tú la ley? ¿Está bien pensada o hay otros aspectos que quizás se están olvidando en ese sentido? Bueno, aquí hay un punto que es muy importante. La ley espejo de Transantiago nace el año 2009 como una respuesta a la necesidad de que el sistema de transporte público de Santiago tuviese un subsidio permanente, dado que tiene un estándar mucho más alto que el que tenía previamente. Entonces, en ese momento, los parlamentarios, en el fondo, solicitaron y generaron una ley que pusiera típicamente un peso para la región metropolitana, un peso para regiones, de tal manera de ir equiparando el nivel de servicio de transporte público. Esa ley ha tenido ciertas modificaciones en el tiempo y quedaba ahora pendiente una modificación para la proyección de largo plazo. Pero tenía ciertas dificultades y críticas históricas de hace muchos años, en términos de que si bien se colocaba este fondo, estamos hablando de alrededor de 500.000 millones de pesos, lo que es una cantidad importante de recursos a nivel nacional para regiones. Si bien estaba esa ley tiene una suerte de letra chica que permitía que los gobiernos regionales, que son los que finalmente disponen de estos recursos, pudieran utilizarlo en otros fines que fueran distintos al transporte público. Claro. Y más o menos los estudios hablaban, y la DIPRE en su momento hablaba de que apenas un quinto de esos recursos, o sea, un 20%, se utilizaba para esos fines. En nuestra región se usaba un poquito más, pero en total se usaba muy poco. Entonces estaba la queja de, tenemos lucas para el transporte público, pero no las gastamos. Entonces lo que hace esta ley, de otra manera, es renovar este subsidio, pero también permite generar una estructura mucho más clara respecto a que estas lucas
se tienen que gastar en transporte público. Ahora, sí o sí tiene que gastarse una cifra específica, si no... Exactamente. O sea, de hecho, todas las lucas, lo que se genera aquí es una estructura de que, ahí aparece en el título, de hecho, Claro. el fondo, por una parte, se obliga a que el 50% de estos fondos se deban ocupar tanto en mejoras, por ejemplo, renovación de vehículos del transporte público, pero también en la operación. Pero además el resto tiene que ser gastado para lo que se llama infraestructura habilitante para transporte público, paraderos u otro tipo de infraestructura que le permita. Entonces, finalmente, lo que está diciendo es, estas lucas son para transporte público, que se gasten en transporte público. Exactamente. Y eso es súper importante, ordena, en el caso de la región del Biobío, estamos hablando de alrededor de 25.000 millones de pesos que se recibieron el año pasado, o sea, estamos hablando de 27 millones de dólares. Para que la gente tenga una idea, es como un décimo de lo que está gastándose en el puente ferroviario. Son montos que son importantes, pero no suficientes, y eso también es importante de aclarar. Hablar, bueno, mientras revisamos un poco la publicación del diario Concepción, como destacaban, es un 50%, claro, el que tiene que ir sí o sí dirigido a lo que sea renovar la locomoción pública, como estamos viendo en la publicación del diario Concepción, y que al mismo tiempo hablaba de cómo era antes la ley, si bien antes existía solamente un 18%, el cual iba dirigido a la renovación del transporte. Eso otro aspecto a considerar, el tema de lo que es la adquisición de los mismos buses, y si es que los recursos son suficientes. Antes, si se entrevista a distintos representantes de los gremios en esta entrevista, doctor, sobre que, claro, se hablaba de la iniciativa, el plan Renueva tu Micro, pero al final del día era mucho más caro el costo para poder renovar la micro que simplemente con lo que se contaba en ese entonces. No, efectivamente, yo creo que esta es una de las fuentes de financiamiento importantes también, porque esta ley genera también un fondo permanente del subsidio que el Ministerio de Transporte genera al transporte público, al pasaje directamente. Pero permite cosas que también son importantes e interesantes, a veces ser técnicas, pero son relevantes. Por ejemplo, los gobiernos regionales hasta ahora no podían ocupar estos fondos para la operación, para, por ejemplo, subsidiar tarifas o generar mejoras en ese sentido. Ahora sí lo pueden hacer. Y además, el Ministerio de Transporte tampoco tenía ciertas restricciones. Por ejemplo, no podía utilizar estos fondos para infraestructura mayor, solamente para cosas muy menores. Ahora sí puede utilizar su parte de los fondos. Estamos hablando de, a nivel nacional, 500.000 millones de pesos, que más o menos 400 y tanto que tiene los gobiernos regionales a nivel nacional, y otros 500.000 millones de pesos que tiene el 500.000 millones de pesos que tiene el Ministerio de Transporte. Entonces, son fondos importantes, y en ese sentido yo creo que hay que mirar el vaso medio lleno. Permite que de una otra manera también esos fondos se ocupen para lo que necesitamos urgentemente en todas las regiones del país, en particular en nuestra región del Biobío, que es transporte público, pero claramente hay muchos otros fondos que se requieren para poder tener soluciones de más mediano y largo plazo. Entonces, en el vaso medio lleno tenemos ahora la posibilidad, eso es súper importante, de decidir, porque es el gobierno regional, el GELGORE quien decide, de nuestra manera prioriza cómo ocupar estos fondos, y que ahora van a estar derechamente, esta crítica que se vea mucho tiempo, para el transporte público. Ciertamente no es suficiente, pero es un paso relevante, porque al menos permite una base, un piso seguro, que no existía tanto en regiones. Yo creo que en la región del Biobío, un poquito una excepción, acá se ocupaba bastante de ese fondo, se ocupa bastante de ese fondo para el transporte público, pero ahora ya va a estar mucho más certero, va a haber una línea de trabajo mucho más clara para los futuros gobiernos regionales. Ahora también no olvidar que el gobierno regional también otorga un aporte en lo que es el transporte público, por eso también otro de los puntos que destacaban, este plan se puede, o esta legislación se puede complementar con otros planes de renovación, o sea, se van sumando los fondos, y eso quizá da garantía de que podría haber, quizá no está tan descabellado la renovación completa quizá del transporte en nuestra región. No, y permite, a ver, estos fondos son, obviamente son una parte, pero uno le puede sacar lustre, tampoco es tan poco dinero, y en ese sentido también permite que de manera regional podamos decidir ciertos lineamientos importantes de transporte público, pero también es una señal relevante, es decir, sabe que este fondo que proviene de los fondos de espejo ahora se va a ocupar plenamente en transporte, y eso no ocurría antes. Se ocupaban para otras
usos que eran bastante distintos al transporte. Ahora al menos tenemos la certeza de que tenemos un fondo que sí se va a ocupar para una de las dimensiones más importantes que necesitamos en la región, que es el transporte público. Doctor, ¿qué piensa de la ley en sí? ¿Hay algo que quizás se omitió, algo que está un poco ambiguo, algo que quizás vale la pena profundizar para su próxima ejecución en cuanto a esta modificación? A mí me parece que la ley es un buen marco inicial. Lo que pasa es que lo que uno quisiera es una cantidad de financiamiento mayor, más permanente, pero ciertamente hay restricciones presupuestarias. Yo creo que tenemos que empezar a ir coordinando de manera mayor, por ejemplo, las grandes otras inversiones. En el fondo, yo, por ejemplo, mencionaba, lo que recibimos como región es 1/10 de lo que se va a invertir, por ejemplo, en el puente ferroviario. Lo que muestra que parte importante de los recursos, por ejemplo, para la infraestructura, provienen de otros lugares. Yo creo que ahí es donde está una línea de trabajo importante que como actores regionales tenemos que empujar, que es efectivamente ponernos al día en la infraestructura de transporte público, ya no solamente en la operación, sino que en generar condiciones que vayan equiparando al menos la cancha respecto a las condiciones de servicio que, por ejemplo, se tienen en el Gran Santiago. Ahora, si tuviésemos que aplicar modelos de nuestro país respecto al transporte público y que funciona todo como una unidad, yo pienso que muchos apuntan a Santiago como que el modelo de transporte se puede aplicar acá en cuanto a la innovación, en cuanto al transporte, entiéndase el servicio que tiene, que dan ganas de utilizar de vez en cuando el transporte público, pero me gustaría consultarte a ti, ¿cuál piensas tú que es el modelo que podría ser más replicable a nuestra realidad regional? Mira, yo creo que es muy importante que vayamos avanzando en una manera, un trabajo integrado del sistema de transporte público. La Mesa Más Movilidad algo ha intentado, pero no tiene todavía una infraestructura tanto administrativa como los recursos suficientes para tener esta mirada integrada, porque de hecho gran parte de los avances que uno pudiera prever en el futuro tiene que ver con esta labor entre distintos organismos del Estado. Y yo creo que ahí necesitamos avanzar mucho más, en que tengamos en fondo una estructura administrativa, de tal manera que ferrocarriles, Ministerio de Transporte, Ministerio de Obras Públicas y muy importantemente los gobiernos regionales puedan conversar acerca de las prioridades de la región y puedan ordenar los recursos en ese ámbito, sobre todo recursos de infraestructura que son los más importantes finalmente. Entonces, yo creo que esa gobernanza integrada, pero también ese empuje respecto a ponernos al día la infraestructura es súper relevante y yo creo que ese es el modelo a seguir. Y siempre hay una mezcla entre, por una parte, los actores regionales, como el gobierno regional, que debiera tener un mayor protagonismo en el futuro respecto a las decisiones de transporte, y por supuesto la coordinación con un Ministerio de Transporte que vea a nivel nacional las grandes perspectivas y políticas. Entonces, más poder para la región, en particular para el gobierno regional, y mayor coordinación con todos los actores claves del transporte, ferrocarriles, Ministerio de Transporte, Obras Públicas, Ministerio de Vivienda. Yo creo que es una clave súper relevante porque va utilizando de buena manera los recursos públicos que tenemos. Bueno, todo trabaja mejor si es en unidad en esa línea. Doctor, se hablaba también en la nota respecto a una idea bastante optimista de que es posible que la renovación de los buses, en este caso, podría ocurrir durante mitades del año 2025. ¿Ese es el panorama más optimista o esto es algo mucho más en el largo plazo que...? La verdad es que desconozco los montos, pero se ha hecho un esfuerzo importante en ese sentido. Si yo no veo tan difícil una meta como esa. Nosotros debiéramos realmente optar para rápidamente poder mejorar mucho más los estándares del transporte público. La verdad es que los estándares de transporte público son muy relevantes. Lo hemos visto en el biotren. Cuando uno mejora los estándares de servicio, las personas responden, se sienten mucho más dignas en el servicio que están. Y yo creo que en el transporte público de buses hay algo también en esa dirección donde estamos al debe, se ha ido trabajando, es lento, es caro, pero es una inversión que claramente da réditos sociales. Y por último, ¿cuál estima usted que debería ser como los siguientes puntos que la ley tendría que apuntar específicamente? O sea, hablamos de lo que más atribución para los gobiernos regionales en materia de coordinación, pero respecto a lo que se está olvidando o que se está omitiendo, o sea, leía un poco también, nuevamente en el mismo reportaje, de que se podría quizá como, no desconocer, pero olvidar de... en cierto sentido, que el gobierno regional no sea como el organismo más
capacitados para poder ver todo lo que es esta misma estrategia del financiamiento de buses y todo lo que corresponde. Ahí no sé qué piensa usted. Yo creo que hay una coordinación necesaria, pero me parece que es importante que los gobiernos regionales empiecen a tomar un poquito más de protagonismo en la mirada de transporte regional, en coordinación con el Ministerio de Transporte. Aquí son dos actores que son ambos relevantes. Si uno ve en el fondo experiencias internacionales, los gobiernos regionales tienen mucho más protagonismo en las decisiones de transporte. Entonces, en ese sentido, yo creo que deberíamos ir hacia allá. De hecho, esta ley genera lo que se llama un directorio de transporte público regional, que es el equivalente a una estructura que tiene actualmente Santiago. Y eso también es un desafío para nosotros como región, porque significa que tenemos que mejorar, aumentar las capacidades técnicas, ponernos de acuerdo e ir mirando de una manera mucho más estratégica el transporte, para que después, en diálogo con la autoridad central, con el Ministerio de Transporte, podamos ir generando oportunidades y recursos, más allá de los recursos que están estipulados por esta ley. Yo creo que por ahí va el desafío y por ahí tenemos que ir avanzando. Yo creo que los gobiernos regionales tienen mucho que decir en el futuro al respecto, debieran tener mucho que decir en coordinación con el gobierno central, porque los recursos de buena manera en un país como el nuestro van a provenir de todas maneras del gobierno central. Pero eso no quiere decir que nosotros vayamos generando estructuras de conversación, pero también de análisis técnico y de desarrollo de miradas locales del transporte público. Doctor Juan Antonio Carrasco, muchas gracias por estar con nosotros en TVU Noticias. Gracias por invitarme y ojalá sigamos con mejor transporte público. Bueno, hay que ver. Ojalá sean las plegarias escuchadas. Vamos a nuestra primera pausa. No se despegue de TVU Noticias. Una sensación de mucha alegría, mucha satisfacción también y compromiso con el futuro, porque espacios que se recuperan después de haber vivido esos aciagos días del terremoto y posterior incendio, el funcionamiento institucional mejora cuando estamos reunidos en un espacio que se presta para las condiciones adecuadas, atender estudiantes, realizar las reuniones pertinentes, las clases como corresponde. Por lo tanto, es una gran alegría, gran satisfacción. Muy satisfechos, felices del estándar que se establece en términos institucionales que ha impuesto la dirección de servicios, los arquitectos, todos los profesionales que han trabajado y que han posibilitado el contar con estas nuevas dependencias que con certeza van a ser fantásticamente aprovechadas por las y los académicos de estos dos departamentos. Como departamento estábamos un poco divididos, entonces ahora, al menos el departamento de Química Orgánica, vamos a estar todos los profesores en el mismo lugar. Aquí van a poder pasar del laboratorio a la oficina en 2 minutos, entonces desde el punto de vista de la docencia y la investigación es muy bueno. Si tu mundo es cada vez más común, lento y aburrido, cámbiame a un mundo de rapidez. Elige solo lo que necesites sin amarrarte a nada. Un mundo de estabilidad y rapidez para confiar en un plan donde todo está en tus tiempos. Cámbiate a Mundo hoy. La fibra más rápida, estable y premiada de Latinoamérica. Calidad y tecnología al alcance de todos.
Volvemos de la pausa y tomamos contacto con Matías Schneider, quien tiene novedades respecto a la situación de la conexión del puente industrial. ¿Cómo estás, Matías? Muy buenas tardes. ¿Qué se desprende de estos trabajos? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Así es, porque menos de una semana se demoró la empresa a cargo en instalar las 7 vigas que se encuentran ubicadas sobre la ruta 160 en la altura del puente Los Vatros. Recordemos que según la planificación debió haber estado lista para este miércoles, sin embargo se adelantaron los plazos producto de las condiciones meteorológicas y también los trabajos que se extendieron durante la madrugada. Recordemos que hubo corte justamente total de la ruta 160 para así culminar con este importante hito en el avance que, recordemos, se lleva ya un 73% en el puente industrial. Queremos pasar a revisar justamente las declaraciones del Ceremi de Obras Públicas ante este importante hito que se dio a conocer durante la jornada de hoy, y también justamente de personal a cargo de la empresa, específicamente ahí de la gerencia, quienes también dieron a conocer los que son parte de la planificación hacia el futuro. ¿Cuándo, por ejemplo, podría estar listo el puente industrial? Lo pasamos a revisar a continuación. El montaje de las 7 vigas de manera exitosa, resguardando la seguridad de los usuarios de la ruta, así también como los trabajadores, que es nuestro compromiso como empresa. También agradecer la colaboración de las diferentes autoridades que estuvieron participando en las gestiones, de Carabineros, la municipalidad, que tuvo móviles permanentes durante toda la instalación de las vigas en esta semana que ha concurrido. Informar también que próximos se sitúan los trabajos de construcción de la superestructura que resta por hacer del viaducto. Esto se va a desarrollar durante las próximas semanas mediante angostamiento. No se van a producir cortes, así que la afectación sobre el flujo vehicular va a ser menor. Se van a desarrollar los trabajos en horario nocturno desde las 23:30 hasta las 5:30. Y estamos solicitando y rogando a los usuarios a que puedan tomar todas las precauciones cuando transiten durante horario nocturno y puedan ver las condiciones también de la ruta para que no tengamos incidentes. Lo que era el corte total de la ruta 160 ya pasó con lo que significaba esta instalación de vigas, pero tenemos que seguir con todo lo que significan los trabajos de instalación de vigas menores en lo que es la conexión de este viaducto Los Vatros hacia lo que es el terraplén que conecta hacia el puente industrial. Esto transcurre por sobre la línea férrea, pero también tenemos que hacer la extensión de todo lo que ustedes ven a nuestra espalda, los terraplenes que están instalados acá, y por tanto esos trabajos van a significar también por seguir con todo lo que es la carpeta de rodado de este viaducto. Y por tanto son trabajos que tienen que seguir haciéndose en los próximos meses. Los vamos a hacer, sí, en horario nocturno, siempre pensando en tratar de tener el menor impacto posible en todo lo que es el flujo vehicular acá en la ruta 160. Como usted podrá apreciar, no nos encontramos en la ruta 160, sino más bien en la avenida Costanera, porque se dieron anuncios por parte del Ceremi de Obras Públicas en cuanto a los trabajos que van a continuarse desarrollando. Ahora será el turno de este sector donde se cortará el tránsito para así dar paso también a la finalización de aquellos detalles que se necesitan para la continuación de los trabajos en el puente industrial. Además, se dio a conocer que se deberán instalar cepas en el sector de Padre Hurtado, una avenida también importante para el Gran Concepción. Parte de los anuncios que deberían, al menos en parte lo que ocurre acá en Hualpén, comenzar lo antes posible, y en avenida Padre Hurtado a partir ya de los primeros días de septiembre comenzar aquellos trabajos que se podrían extender por más de 2 semanas. Pasemos a escuchar justamente las declaraciones al respecto por parte del Ceremi de Obras Públicas. Pero también se avecinan trabajos de conexión de lo que es el viaducto en Hualpén hacia el puente industrial en el área de la Costanera. Trabajos que han sido después de tener varias conversaciones tanto con el municipio local como con la comunidad, de tal forma de poder que ellos estén informados, que se haya podido contemplar también alguna medida de mitigación por todo lo que significan los desvíos de tránsito que van a haber ahí en el área de la Costanera. Y también anunciamos que en septiembre muy probablemente tengamos la intervención en avenida Padre Hurtado del producto del trabajo del viaducto Chacabuco, que también presenta un gran estado de avance, que significa la construcción ahí de una cepa que tiene que ir entre lo que es la línea férrea y la propia avenida Padre Hurtado. Por tanto, se va a necesitar cortar esa ruta durante aproximadamente unos 15 días, tiempo durante el cual va a haber un proceso de desvío de tránsito, que vamos a hacer todo el proceso de difusión y comunicación. Ya se ha estado trabajando con la municipalidad, con el Ministerio de Transporte, con actores privados, de tal forma de que sea también, ojalá, con el menor impacto posible en la comunidad.
Importantes anuncios y avances en cuanto a la infraestructura vial que se está desarrollando y que también, recordemos, conlleva gran parte de inversión privada y pública para la región del Biobío y además, según lo que nos ha señalado el Seremi de Obras Públicas, este año y al menos esta gran parte del segundo semestre se va a dedicar netamente al trabajo para ya tanto el primer como el segundo semestre de 2025 comenzar a inaugurar aquellas obras que se están desarrollando acá en la región del Biobío, específicamente en el Gran Concepción. Son varias, por ejemplo, lo que está ocurriendo con el par vial Collado Novoa, por ejemplo, parte de lo que se está desarrollando y lo que se está proyectando para el crecimiento de la ciudad. Con respecto a estas informaciones, bueno, hay importantes anuncios, ya lo habíamos mencionado, trabajos en Avenida Costanera, trabajos en Avenida Padre Hurtado y sobre todo el avance en el puente industrial que debería estar listo para el primer semestre de 2025. Anuncios importantes por parte de la cartera de obras públicas acá en la región del Biobío. Con este informe nosotros obviamente le invitamos a que revise lo que vamos a estar realizando de forma completa a las 20 horas en nuestra edición central. Perfecto, Matías, avances importantes y bueno, lo dimos a conocer la semana pasada, menos mal ha avanzado con bastante eficiencia los trabajos en el puente industrial y ojalá que se cumpla con las fechas, la verdad viene a solucionar muchos problemas en materia de congestión. Pasamos a materia internacional, elecciones en Estados Unidos, está un poco turbulento el ambiente, pero vamos a tratar de analizarlo con la celeridad que corresponde a esta temática. Para andar en esta línea me acompaña Ginny Simon, académica del Departamento de Administración Pública y Ciencias Políticas del UDEC. Profesora, muchas gracias por estar con nosotros nuevamente. Muchas gracias, siempre es interesante conversar y tratar de explicar la complejidad del sistema de Estados Unidos. Bueno, ahora mismo lo que sí es claro es que ya los demócratas y el Partido Republicano ya tienen sus cartas para estas elecciones. Por un lado, representando a los demócratas, Kamala Harris después de una controversial decisión, podríamos decirlo, y Donald Trump que va a buscar nuevamente el sillón estadounidense. Esta prácticamente una decisión bastante apresurada por parte del Partido Demócrata debido a todo lo que ha sido la cuestionable apariciones de, en este caso, el actual presidente Joe Biden un poco. Sí, como todo el mundo sabe, tanto Joe Biden como Trump son adultos mayores que en general deben estar jubilados de la vida profesional. Y uno de los debates, bueno, más que los debates, uno de los temas que se abordó durante las primarias republicanas era justamente que si queremos dos hombres mayores de 75 años para competir. Y yo creo que muchas personas, yo al menos vi el debate entre Trump y Joe Biden y había varios momentos donde uno no entendía bien, de verdad no comunicaba con profundidad, no defendía la posición que debe defender con profundidad. Y ese generó un nivel de preocupación dentro del partido y fueron varias semanas donde estaban tirando nombres, etcétera, y en general no había mencionado el nombre de Kamala Harris, ¿cierto? A pesar que es vicepresidente. Pero hay una serie de factores que incidieron para que ella salga como confirmado como candidata, donde sí, distintos actores detrás jugaban un rol para convencer a Joe Biden, por un lado, y por otro lado había una cierta discusión, apertura en los medios de distintas figuras políticas, donde Nancy Pelosi fue una persona clave que andaba hablando en relación al tema y después se armó la campaña y ha sido bastante efectiva. Lo que ha pasado ha sido, me parece, casi un mes y ya los cambios dentro de las encuestas ha sido bastante y se hace mucho más posible que no gane Trump. Exactamente, hablando de las mismas encuestas en estos momentos, bueno, la gran mayoría de los estudios indican que Kamala Harris podría ser posiblemente la nueva presidenta de los Estados Unidos, la primera presidenta si es el caso, pero eso también consultar por qué esta mayoría que surgen a raíz de, hay un segmento importante de la población estadounidense que podría estar disconforme, se genera un poco de desconfianza a la figura de Donald Trump. ¿Qué podríamos interpretar de esto, por lo menos resultados bastante preliminares que hay en esta encuesta? Yo diría muy parecido a Chile, es cierto, la población va envejeciendo y cada vez más votantes más jóvenes, como son, hay muchas personas
personas que van entrando ahora de formar parte del electorado, uno tiene que motivarlos para votar. Y cuando uno tiene 20, 25 años, difícil estar tan motivado de votar para alguien que tiene 80 y tantos, ¿cierto? No necesariamente entienden por qué van planteando temas que son un poquito más conservador, quizás. Claro. Desde el Partido Demócrata quiere que se vaya más rápido. Uno podría pensar en Alejandra Ocasio-Cortez, ¿cierto? Que tiene una posición mucho más vanguardista. Y Joe Biden, como 50 años en la política, bastante conservador, dentro del Partido Demócrata. Como eso, ¿qué pasa? Como no tenemos voto obligatorio en Estados Unidos, esos jóvenes quizás no salen a votar porque tenemos que inscribirnos y después ir a votar. Tampoco tenemos inscripción automática y puede pasar, ¿cierto? Como eso percibe, de cierta manera, Trump va desafiando a la persona, ¿cierto? Que no percibe tan negativamente, especialmente los jóvenes o de distintos sectores, como eso. No es un tema ideológico, quizás ese es como uno de los temas más importantes. Sí, estoy acá viendo distintas encuestas. Voy a leer un poquito, a ver, para que puedan estar un poco en línea conmigo. ABC News también ha reportado de que Kamala Harris está dominando, lo mismo en el Promedio 538, publicado este día domingo. Pero acá hay algo también importante y que quizá mucha gente omite, no por un tema de que por desconocimiento, simplemente porque a veces uno hace estas encuestas pero desconoce un poco a la audiencia. Y recuerdo una encuesta de que cuando fue la primera vez que salió Trump, del New York Times, que bueno, también daba a Hillary Clinton en ese entonces como ganadora. Sin embargo, contra todos los pronósticos, logra interponérselo Donald Trump y logra transformarse en el presidente de Estados Unidos. Entonces, hay algo que quizás se esté omitiendo porque los números dicen una cosa, pero de acá a las votaciones puede pasar cualquier cosa. Puede ser, pero también aprendieron de la experiencia, ¿cierto? En cómo ir interpretando las encuestas. Dentro de una encuesta hay un margen de error, ¿cierto? Como eso muchas veces, esa diferencia estaba en el error y podía haber sido mucho más amplio o puede ser mucho más cerca. Como eso ellos interpretaron que cómo van a votar tanto por Donald Trump. Otro tema asociado con Donald Trump fue también en la elección de 2016 que como estaba, todos los medios estaban en contra, o casi todos los medios, porque algunos no, pero casi todos los medios en contra, que hacía súper difícil. Si alguien te llamaba, uno de vergüenza, de cierta manera, no entrar en conflicto, decía no sé, etc. Y siempre hay que mirarlo, no sé, no responde, etc. Y otro elemento, como no tenemos voto obligatorio, puede ser que lo que opinen no votan, y si no votan, a pesar que no le gusta Trump y no le gusta Biden, entonces, ¿cómo se interpreta eso adentro? Depende cómo se va diseñando. Y muchas veces también piensa que va a votar, muchas veces dicen que sí porque sabe que es correcto, de cierta manera, pero no necesariamente es honesto. Ahora yo diría debe ser un poquito diferente, pero igual, nuestro sistema está basado en estados, ¿cierto? El mismo 538 tiene que ver con la cantidad de votos electorales que tenemos. Si uno tiene que ganar 270 para ser presidente. Y no es el voto popular, sino hay algunos estados que podía ir por un lado u otro lado. Claro, hay estados que valen más que otros y esos son como los que realmente cambian las reglas del juego en ese escenario. Sí, pero lo que cambia, lo que son importantes, que son los swing states, o los que generalmente salen como morados, ¿cierto? No son azul ni rojo, que pueden ir por cualquier lado. Entonces, ¿esos son los estados que podrían marcar la verdadera diferencia en estas próximas elecciones? Sí, sí. No, es cierto, en cualquier elección. Como eso va a haber, por ejemplo, que Kamala Harris ha hecho el cálculo que los estados más al norte, ¿cierto? Wisconsin, Chicago, Illinois, donde está actualmente, son estados que son importantes para ganar. Y los otros son del sur, como Arizona, Nevada, Georgia, North Carolina, donde hay posibilidad de mover. Texas, por ejemplo, cero posibilidad de mover. Sí, California, que son ambos estados grandes, pero California hay republicanos, pero
La mayoría son demócratas en Texas, hay demócratas, pero la mayoría son republicanos, como son muy difícil que se pueda hacer un cambio rápidamente. Son muy 50-50 este escenario, sin duda. ¿Me encontraste a otras elecciones? Sí, sí, casi siempre. Es que, sí. En esa línea me gustaría pasar a cuál podría ser el it factor, lo que podría generar una verdadera diferencia en estas elecciones, porque se habla de que Kamala Harris tiene obviamente el apoyo de, podríamos decir, un público mucho más o un votante más juvenil en ese sentido. Por otra parte, Donald Trump está apuntando hacia un votante mucho más adulto, un poco más conservador, pero ¿cuál es ese público que se está desconociendo que podría generar una verdadera diferencia, doctora? Dicen, por ejemplo, hombre afroamericano. En general, el voto afroamericano, tanto mujeres como hombres, ha sido con el Partido Demócrata desde los años 60, con el tema de derechos civiles, etc. Como eso ha sido rara vez que se va, que hay personas, pero rara vez que voto republicano. Pero ahora justamente Trump ha sido bastante efectivo en términos de buscar y conseguir tanto el voto afroamericano de hombres como también de hombres latinos también que pueden ser más conservadores en valores o pueden ser más machistas, si quiere decir. Como eso, porque si hay algo que podemos decir de Trump, que es bastante machista, ¿cierto? Y ir en contra una mujer afroamericana, bueno, o de color, como se dice, porque tiene múltiple descendencia, de cierta forma, puede ser complejo. Bueno, hay que ver cómo se va con eso. Ese puede ser un voto que es importante. Bueno, de hecho, de eso es uno de los puntos que también se apuntaba en la primera vez que Trump salió presidente, que tuvo bastante apoyo de personas afroamericanas, bastante apoyo latino, algo que generalmente habría sido todo lo contrario también. Entonces... Sí, y por eso yo digo, como menos ideológico ahora, también el Partido Republicano ha ido aprendiendo de cómo ir comunicando a distintos públicos. También en Estados Unidos, que como llama la atención, como uno está en Chile, uno entiende la diferencia entre México, Chile, Venezuela, Brasil, Argentina, pero en Estados Unidos son todos latinos, ¿cierto? Como eso que hicieron el Partido Republicano, que ayudaba para ganar votos también, fue de ir a esa idea que Joe Biden era socialista, ¿cierto? Como eso los venezolanos que están refugiados en Estados Unidos, lo último que quieren es otro Chávez, ¿cierto? Como eso va votando... Claro. Como eso, hay como ese tema que se va generando, especialmente yo diría Venezuela, Cuba, Venezuela, cubanos, van a ir mucho más hacia los republicanos y otros países también. Bueno, y para ir cerrando, profesora, bueno, de acá que sea el momento de las elecciones, bien digo, puede pasar cualquier cosa, pero si tuviésemos ahora mismo esta es una parte bien entretenida, tuviésemos una bola de cristal, ¿sí o sí podríamos ver a una posible primera presidenta de los Estados Unidos? Yo diría bastante probable, mucho más probable ahora que antes. Y le invito a las personas también que justo hoy día en la tarde va a iniciar la convención del Partido Demócrata, que es el espacio donde se va lanzando la campaña, ¿cierto? Como más serio de cierta manera. Joe Biden me parece que va a hablar hoy día como dando, ¿cierto? Su apoyo y reflexionando sobre lo que han logrado durante su gobierno, etcétera. Y si salen bien de la convención y no hay errores, etcétera, que son espacios que deben dar mayor energía a la campaña. Tienen una lema, yo diría, bastante interesante, pero también es que yo soy demócrata de familia, siempre, yo diría que tengo un hermano republicano, pero en general siempre yo siempre he votado demócrata, como ese mensaje me llega, ¿cierto? Pero no necesariamente para las personas que son republicanos, hay que ver. Pero me parece interesante y que es como, no sé si es irónica la palabra, pero
Su mensaje es libertad, que Claro. fue el mismo mensaje que usó Milei, pero la idea de libertad asociada mucho más con la democracia. Bueno, no sería tan descabellado de que, como en este contexto, el republicano y también en este caso, se me olvidó el nombre del partido, pero el partido que milita Javier Milei, como que comparten ideas bastante similares, entonces es como bastante curioso. Sí, ¿cierto? Sí. Nos gustaría ir cerrando la entrevista. Muchas gracias, doctora, por estar con nosotros el día de hoy. Muy agradecido de conversar estas temáticas internacionales aquí en TVU Noticias Tarde. Un gusto como siempre. Muchas gracias. Nosotros seguimos avanzando en nuestras noticias del día de hoy. Nos gustaría pasar a materias de vigilancia en los parques porque durante esta mitad de año no se ha registrado ningún tipo de incidente en el Parque Forestal Nonguén. Veamos esa información inmediatamente. El día de hoy venimos a anunciar una querella por parte del Ministerio de Bienes Nacionales contra quienes resulten responsables de este robo. Estos robos son extremadamente graves. Información dada a conocer en febrero del año 2024, tala ilegal de árboles en el Parque Nacional Nonguén. 40 especies fueron vulneradas. Lo que vemos en los antecedentes es que hay muchos indicios de organización, de traslado de esta madera, de corte, destrucción de cámaras de monitoreo que tenía CONAF en el lugar. Situación que significó el despliegue de mayor protección en las más de 3.000 hectáreas del parque. A más de 6 meses de este hecho se desprenden cifras positivas. El nivel de afectación ha reducido a 0, resultado gracias al despliegue de brigadas y de diferentes entidades. Es destacar el trabajo de los guardaparques de CONAF y también de Carabineros. Hay un gran compromiso de los guardaparques porque se aumentaron muchísimo los desplazamientos por todo este vasto territorio, en conjunto con Carabineros, 2 fiscalizaciones por semana, y eso tuvo resultados. Nosotros, el equipo de guardaparque, y ahora últimamente con el apoyo de Carabineros y fiscalización de CONAF, se han intensificado estos patrullajes en lugares estratégicos, en caminos estratégicos que son de acceso hacia el parque, principalmente dentro de la comuna de Hualqui. Vigilancia de guardaparques, identificación de puntos estratégicos y tomas de dron como estas, situación que busca mantenerse. Existido distintos tipos de controles con personas detenidas, distintas situaciones también asociadas a infracciones. Por lo tanto, es un trabajo bastante interesante que obviamente nos llama a seguir reforzándolo y manteniéndolo durante esta época y por sobre todo ya que se aproxima la temporada de verano. Afectación cuya multa es capaz de superar la suma de millones de pesos dependiendo del nivel de afectación. Protocolos de seguridad que avanzan. Preservar estos pulmones verdes es la misión principal. Y de esta manera estamos cerrando nuestro noticiero de la tarde, esperando que hayan tenido una muy buena jornada. No se olvide, a las 5, un nuevo capítulo de Multiversos, y a las 20 horas TVU Noticias Central. Nos vemos más tarde.